És el torn del grup parlamentari d'Iniciativa per Catalunya, Esquerra Unida i Alternativa, il·lustre diputat Marc Vidal. Gràcies, president. Senyor Jiménez Villarejo, és un plaer tenir-lo aquí novament al Parlament, sigui vostè benvingut. Entendrà que sent el quart en intervenir, moltes qüestions concretes que li volia preguntar potser seran reiteratives, però en qualsevol cas això em serveix per poder-li demanar l'opinió seva com a persona, com a expert. Miri, el senyor Jordi Pujol va venir aquí a la compareixença i va dir cridant que ell no era un polític corrupte. Si podem considerar que la corrupció, segons el Consell d'Europa, diu un abús de poder o una falta de probitat en la presa de decisions i un abús dels avantatges obtinguts per exercir un càrrec públic en benefici personal, vist el seu historial, vist l'historial de la seva família, creu que podem començar a parlar d'ell clarament com un polític corrupte? De fet, vostè, en una entrevista, parla directament de Jordi Pujol i la seva confessió com la culminació de tot un procés delictiu al que ha dedicat gran part de la seva vida. Evidentment és una declaració en una premsa, però en un diari, perdó. Podria ampliar una miqueta més això? Què vol dir? Vamos a ver, yo quiero expresar que una cosa son las declaraciones que yo puedo hacer ante un medio de comunicación en un momento determinado, que por otra parte suelo, como acabo de decirle al señor diputado del Grupo Popular, generalmente asumo con algunas matizaciones, pero lo asumo en su globalidad porque soy coherente en mis manifestaciones, pero hablar sobre los términos de la corrupción y si uno está dentro del marco de lo que se llama corrupción o no, es un tema que puede ser complejo, pero evidentemente cómo podemos desligar, diría yo, al señor Jordi Pujol Soley, presidente de la Generalitat durante 23 años, después de haber producido la quiebra o haber contribuido a producir la quiebra de una entidad bancaria como Banca Catalana. Ojo, que no es un tema menor, es un tema fundamental. Es decir, que precisamente esa persona, con ese antecedente, fuera a ocupar la máxima responsabilidad pública del régimen autonómico de Cataluña, ya me parece un dato objetivamente lamentable, desde mi punto de vista. Pero que además tuviera no la fortuna, la desgraciada ocurrencia de rodearse de personas que no eran precisamente un ejemplo de limpieza en el ejercicio de la función pública. Y me estoy refiriendo, como se acaba de demostrar, en el auto y sobre todo en el escrito de acusación del caso Pretoria, que yo creo que es un escrito que es de obligada lectura, no ya el auto de incoación de cierre del proceso y apertura del juicio oral que hace el juez Rus, sino del escrito de acusación del caso Pretoria, que ya está formulado con solicitud de penas que rebasan, como todo el mundo sabe, los 6 años, para Alavedra y para Prenafeta. Hay que leerlo con detalle. Entonces, más otros que han sido citados sin citar su nombre, pero que yo citaré, como es el señor Sánchez Carreté, y es el señor Piqué Vidal, y es el señor de la Rosa. Yo tuve la suerte quizás de que en la Fiscalía Anticorrupción, de que ya en octubre del 95 se acuerda por primera vez la prisión de Javier de la Rosa por el juzgado de instrucción número 1 de Barcelona con motivo de la gran crisis de Gran Tibidabo, como todo el mundo recordará, fue octubre del 94. A partir de ahí se inicia una especie de deterioro espectacular de una figura que había sido presentada como un modelo de empresario financiero en Cataluña y en el mundo casi. Javier de la Rosa, que es una persona de referencia en las relaciones con Jordi Pujol durante muchos años, ha terminado siendo condenado en varias causas relacionadas en virtud de sus relaciones con la famosa empresa Kio de Arabia Saudí, que todo el mundo sabe cuál es, y de otras muchas implicaciones posteriores que ha vuelto a tener, etcétera. Por tanto, y cito varios, pero hay más, entre ellos el propio Pascual Estivill. Yo pienso que, hombre, yo no es que creo que hubiera un plan preconcebido de delincuencia, bajo ningún concepto, pero sí que ha estado rodeado y ligado a personas que antes o después hicieran
de la actividad delictiva un modo de hacer. Yo, leyendo la acusación del caso Pretoria y viendo que Macià Alavedra, en la primera ejercicio en el que se le acusa de fraude fiscal, es en el año 97, que es el año en que él todavía era conseller y cesó durante ese año, y que luego, a partir de ahí, fue nombrado presidente de Autopistas de Cataluña hasta el año 2003, y hay varios ejercicios posteriores en los que continuó defraudando, demuestra que las puertas giratorias en Cataluña también funcionan cuando procede, y que han funcionado. Por tanto, todo eso explica un clima preocupante, pero sobre todo lo que es más preocupante es cómo se puede estar gobernando un país y llamando al cumplimiento de sus obligaciones de todo tipo, cívicas, sociales, morales, éticas, etcétera, a los ciudadanos, mientras el que lo está haciendo está defraudando sistemáticamente y continuadamente a la hacienda pública. Me parece algo tan, no ya incompatible, sino tan, diría la palabra, tan indignante desde el punto de vista ético y político, no solamente ético, sino político, que realmente rebasa los límites de lo que es admisible en un sistema político occidental. Es decir, no creo que haya parangón en ningún sistema democrático occidental con una situación similar a la que ha creado Jordi Pujol Soley desde que fue elegido, el año 80 presidente de la Generalitat hasta la fecha de 25 de julio de 2014. No hay precedentes ni ha ocurrido nada parecido nunca en ningún sistema democrático. Yo diría, no solamente, me atrevo a decir, no solamente del oeste, sino del este, cuando había este. Ahora ya no hay, evidentemente, este, salvo Rusia, que está muy lejos. Por tanto, me parece que tenemos que admitir que el aprovechamiento de la posición de poder para defraudar, si además cuentas con que se están incumpliendo acuerdos internacionales y se está viendo ese mutuo blindaje al que me refería antes, etcétera, hombre, pienso que realmente, pues claro que hubo un aprovechamiento del cargo para poder defraudar, ¿cómo no? Precisament per això, precisament per tot això que vostè ha citat, li sona una mica estrany a vostè que dimarts passat el president Mas circumscrigués el cas Pujol i el que parlarem en aquesta comissió com un cas familiar? Creu que es pot parlar seriosament només d'un cas familiar amb tot el reguitzell de casos que han aparegut relacionats amb el pujolisme al llarg dels anys de pujolisme? O podem parlar d'una manera d'entendre la política al llarg d'un grapat d'anys pensada bàsicament per afavorir determinats interessos particulars, encara que això suposés perjudicar els col·lectius. Creu vostè que no és un punt cínic, això de parlar només d'un cas familiar? Creu vostè que no es tracta només d'un cas familiar? Hombre, ya le he dicho que yo vengo aquí como experto y como jurista y por tanto en valoraciones políticas procuro, bueno, evidentemente las he hecho, obviamente, pero estaban relacionadas con lo que estaba razonando. Pero valorar si lo que dijo el presidente Mas en relación al alcance de lo que está ocurriendo, hombre, yo pienso que él verá si acierta o yerra, no lo sé, Eso es una cosa que ha de valorar la ciudadanía, que son los que al final lo han de votar o no. Por tanto, no me corresponde a mí hacerlo. Pero lo que sí es cierto es que cuando una persona ha ocupado un altísimo cargo público y al amparo de ese cargo público ha estado defraudando durante 23 años y ahora mismo es objeto de una causa penal por fraude fiscal y blanqueo de capitales, me parece que reducirlo a un tema personal me parece francamente excesivo. President, m'avisarà quan falta un minut, sisplau. Com a mínim excessiu, d'acord, gràcies. Tornem a Banca Catalana, si de cas, per anar una mica per feina. En una entrevista diu encara que era evident la seva responsabilitat penal, parlava de Jordi Pujol i els administradors en els delictes que li imputaven, el Tribunal a Consciència va evitar que el procés continués, que fos jutjat i condemnat, i a partir d'aquí es va crear un clima d'impunitat. Dues coses, una que ja hi he enfocat. El tema del Tribunal, que va evitar conscientment que el procés continués. Creu vostè que hi va haver algun intent de suborn, de promeses, d'amenaces, per part d'aquí, el paper de Piqué Vidal en aquells moments, quin sap vostè que va ser, i l'altre és sobre el tema de la impunitat.
Vostè creu que si el cas Banca Catalana s'hagués resolt tenint en compte només els fets i no hi haguessin hagut interferències extrajudicials, els comportaments posteriors dels polítics de diversos partits hagués pogut ser diferent? Dit d'una altra manera, la presentació d'una acusació contra uns banquers tramposos com si fos un atac a les essències de Catalunya ha alimentat al llarg dels anys el tot s'hi val si m'embolico en la bandera? És una manera diferent de dir el mateix. Impunitat y al tribunal, a la audiencia, vaya, a la audiencia de Barcelona. Dos cosas. Vamos a ver. En primer lugar, cuando yo he hecho siempre las afirmaciones sobre el famoso auto de la audiencia de la audiencia territorial de Barcelona, exculpando al entonces presidente de la Generalitat, yo siempre he dicho que era un acto, creo que al principio de mi intervención me he referido a algún aspecto de ese auto, que era absolutamente rechazable y además desde el punto de vista jurídico tenía una debilidad extrema, y es que no aplicaba y no sabía aplicar o no aplicó como era debido la ley de sociedades anónimas, por ejemplo, entre otras cosas, y otras muchas cosas más, como el Plan General de Contabilidad vigente, etcétera. Es decir, desconoció lo que era una evidencia, que había una contabilidad paralela, oculta, y por tanto, a partir de la cual determinadas personas manipulaban fondos económicos que le permitieron obtener beneficios de mayor o menor trascendencia según las características y la categoría en el Consejo de Administración y de su vinculación con ese cuadro directivo de Banca Catalana, o no. Pero eso yo creo que está bastante claro. Por tanto, desconocer esto por parte de la audiencia territorial me pareció gravísimo. Me pareció siempre gravísimo. Y siempre pienso que esa decisión de la audiencia territorial, si bien la amparó, como explicó muy bien el señor Mena en su comparecencia anterior, en si era aplicable o no el delito de apropiación indebida en los términos en que entonces se regía el Código Penal y no el delito societario tal como está ahora regulado, visto desde la distancia, aunque hayan pasado tantos años desde aquella fecha, yo siempre he pensado que el delito de apropiación indebida era un delito que uno de sus ejes era disponer de los bienes que uno tiene, disponer ilícitamente y por tanto enriquecerse, que uno tiene en concepto de administración. ¿Cuál es el concepto en el que tiene los administradores de Banca Catalana el caudal que significaba Banca Catalana? Pues en concepto de administradores, que es lo que eran. Por tanto, me parece que siempre era un artificio absolutamente engañoso por parte de la audiencia territorial, que articularon una argumentación que no tenía fundamento alguno para dar fundamento a la absolución, mejor dicho, la rechazo de la pretensión del Ministerio Fiscal de que se procesara a Jordi Pujol Soley como autor de un delito de apropiación indebida. Pero, además de esto, quiero decir que, naturalmente, que eso ha favorecido, ¿cómo no? O favoreció en aquella fecha, ¿cómo no?, que a partir de ese momento se produjera lo que algunos autores han calificado, no en mi caso, porque tampoco, en fin, un clima relativamente irrespirable, porque la campaña que se emprendió contra nosotros los fiscales y contra aquellos que apoyaron o se les ocurrieron apoyar a la persecución de Jordi Pujol Soley. Cito algunos que ya han fallecido, pero que están ahí en la memoria de todos por los artículos publicados en los medios, como Jordi Soletura, Vázquez Montalbán, etcétera, pues realmente fue bastante terrible. Le doy una anécdota. Yo, al cabo de pocos meses, lo explicó muy bien el señor Mena en su intervención anterior. Al cabo de pocos meses, como saben, fue nombrado fiscal jefe de la Audiencia Territorial de Barcelona. Exactamente en julio del 87, o sea, habían transcurrido escasos meses. Yo, como he procurado siempre mantener desde mis puestos como de responsabilidad profesional, he procurado mantener una relación exquisita como la que acabo de expresar respecto de la que entonces era consellera de Justicia, la señora de Gispert, con la cual hay que reconocer que tuve una relación exquisita y de una enorme cortesía e incluso afabilidad. Pero cuando yo fui a visitar al señor Pujol para expresarle mis atenciones como nuevo fiscal jefe de
Barcelona, que estaba prácticamente Cataluña en aquella época. Yo diría que si la visita duró 2 minutos, ya duró demasiado. Fue llegar, saludar, explicar lo que yo pretendía con un nuevo modelo de fiscal en la Cataluña de entonces y en la España de entonces, que realmente pronto se puso en marcha, entre las cuales una de las cosas que acordé fue, por cierto, que era una unidad de Mossos de Escuadra en la Fiscalía, por cierto, para perseguir la violencia machista, la violencia de género. Pues puede ser que tardara 2 minutos, el tiempo que yo tardara en explicarle mi proyecto de lo que era un nuevo modelo de fiscal en un Estado democrático, y al terminar mi exposición, pues todo consistió en levantarnos los dos del asiento que ocupábamos, muy provisionalmente, saludarme, abrirme la puerta y salir. Y ahí se acabó todo. Es decir, y así eso duró durante años. Yo, como comprenderá, a mí lo que me importaba es procurar que la Fiscalía recuperara un hálito de modernidad, de eficacia, de democracia, etcétera, y creo que eso se fue consiguiendo poco a poco con el esfuerzo de todos los fiscales que me acompañaban en el esfuerzo. Pero por parte del entonces presidente de la Generalitat, la verdad es que la actitud fue siempre de absoluta silencio, cuando no rechazo explícito. Lo digo para que quede claro. Escolti, en relació també amb Banca Catalana, el paper de l'Estat, que vostè ja era... Ens podria concretar una mica més com, qui i per què protegia en Jordi Pujol? És un exemple. L'agència tributària considera que hauria d'haver iniciat fa temps inspeccions o investigacions respecte a la fortuna evadida pels Pujol, relacionat ara de cop amb Banca Catalana, no sé per què, perquè el senyor Montoro diu que fa 14 anys que sabien coses. Són dues preguntes diferents, però les enllaço, perquè així guanyo el temps. El paper de l'Estat en Banca Catalana i el tema de si l'agència tributària hauria d'haver iniciat investigacions fa temps, donat que l'Estat diu que coneixia fa temps el tema No, yo creo que la agencia tributaria actuó con antelación suficiente. Es decir, las primeras inspecciones que hace el Banco de España, más que la agencia tributaria, el Banco de España, que era a quien le correspondía la inspección oficial, el Banco de España, la primera inspección ya la hace en los años 80. Y el primer informe que emite el Banco de España sobre la crisis de la entidad Banca Catalana es de septiembre del 81. Estamos hablando de muchos años antes de la interposición de la querella, por tanto, y de la formalización, por tanto, de la persecución de los administradores de Banca Catalana. Y ya habían, la primera valoración que hace el Banco de España del análisis de la situación de Banca Catalana es que ya empieza a haber un desequilibrio patrimonial que creo que en septiembre del 81 se calcula en 6.000 millones de pesetas en aquella época. Estamos hablando, por tanto, ya de un vacío patrimonial muy importante. Y en esa perspectiva yo creo que la respuesta va siendo positiva, es decir, no hay una omisión por parte del Estado, me refiero al Banco de España, que era el que tenía la responsabilidad máxima de control sobre una entidad bancaria, no hay una omisión ahí, yo creo que una actuación cada vez increciendo para conocer las causas de la crisis que se está produciendo. Entre otras cosas porque en cuanto trascendió mínimamente a la opinión pública que Banca Catalana atravesaba una crisis, y como sabes empezaron a retirarse fondos de la entidad, lo cual producía una crisis más profunda todavía de la propia entidad. Por tanto, yo no creo que hubo ningún tipo de silencio ni de pasividad por parte del Banco de España, sino todo lo contrario, porque ya el año 80 ya estaban inspeccionando Banca Catalana y eso se demuestra en el informe de septiembre del 81, que luego a nosotros se nos traslada ya a principios del año 84. Quan Pujol assegurava que la justícia a Espanya estava atacant Catalunya, sembla que hi havia indicis d'haver-se repartit 516 milions de pessetes de l'entitat uns anys abans, quan el banc ja presentava pèrdues. Això ens ho pot dir, si és així o no, en la seva instrucció hi sortia? Yo, cuando me hablan de cifras, perdone usted, señor diputado, cuando me habla de cifras es difícil precisar con exactitud si cuando él decía que si la justicia atacaba y tal. Él nunca dijo que la justicia atacaba, él dijo que era una jugada indigna, ¿no? Sí. Creo que fue esa, famosa jugada indigna. Bien.
yo no sé cuál era el alcance del beneficio que él había obtenido de los diferentes conceptos en los que se produjo el enriquecimiento, que sería muy largo de explicar, porque aparecen el resultado de los préstamos ficticios, los dividendos indebidos que también se cobraron, es decir, las diferentes causas de enriquecimiento que se produjeron fueron innumerables, están perfectamente analizados en el escrito de petición de procesamiento de la Fiscalía, y creo que lo explicó además con mucho detalle el señor Mena cuando compareció aquí. Por tanto, yo ahí prefiero eludirlo. Pero yo pienso que, francamente, al final eran dos fiscales que, por el encargo del fiscal jefe, mejor dicho, del fiscal general de la época, el señor Burón Barba, se les encomendó una tarea y la cumplimos, como hemos cumplido otras tantas a lo largo de nuestra vida. Y por tanto, yo lo de la jugada indigna y todo eso me parece que suena mucho a una utilización política premeditada y maliciosamente interpretada por parte del señor Pujol Soley para salir al paso de lo que era una simple y pura persecución penal por la presunta comisión de un delito de apropiación indebida. Gràcies. La Fiscalia també s'ha ocupat al llarg dels anys de molts altres casos vinculats amb la corrupció de Convergència i Unió, relacionats amb l'aprofitament patrimonial de fons públics i d'evident abús del poder. Al 90 ja s'ha parlat, una investigació contra Prenafeta, que va dimitir, un minut. A mitjans dels 90 es torna a obrir investigacions sobre societats vinculades a consellers, diferents consellers, en fi, el conseller Alavedra, Bellver, Hortalà. De fet, la Fiscalia planteja presentar una querella criminal per malversació de cabals públics contra els consellers Cullell, Oller, Hortalà, Pujol i Figa, Vela, Garrell, Bellver, Subirà, Bassàñez i Alavedra. Però el fiscal de l'Estat, un grapat de consellers, vostè diu que ho va paralitzar. M'agradaria que m'ho ampliés i m'agradaria també que em digués l'opinió davant de tants casos. Podem parlar de corrupció generalitzada en aquell partit que en el seu moment va crear Jordi Pujol i que ha donat suport al pujolisme, i si creu possible que alguns dels actuals dirigents que ja hi eren en aquell moment els governs Pujols poguessin no saber res del que estava passant en aquell moment. Pues mire, era difícil que no lo supieran, porque usted se ha referido a un conjunto de consellers que eran los relacionados con la Comisión de Ayuda a la Reconversión Industrial de Cataluña, la CARIC, que concedió avales a empresas en crisis para salvar la crisis y conseguirlas sacar adelante. Y así le fueron otorgados avales muy importantes a empresas como Industrias Reunidas de Sallent y Comercial de Cubiertos y Platería, vinculadas a los consellers Joan Balbé, Rivera y Joan Hortalà, a Iberhospitalia, vinculada al proyecto del Hospital General de Cataluña, a Subirà, ICIA y Punt Estil, vinculada a la conseller Antoni Subirà y Claus, EGASA, vinculada al conseller Josep Garrell y Pubill, y así sucesivamente. Por tanto, no estábamos hablando de otra cosa, sino de malversación de caudales públicos, que fue el objeto de la querella. Esa querella, yo les quiero recordar que esa querella fue formulada por mí finalmente, pero fue apoyada por la Junta de Fiscalía, que entonces ya éramos unos cuantos fiscales, los de Barcelona, éramos 60 o por ahí, por unanimidad. Es de las pocas proyectos de querellas en casos de corrupción que fue sometida al criterio de la Junta de Fiscalía, que, como sabes, es el órgano de consulta obligada por parte de los fiscales jefes para tomar según qué decisiones. Ese proyecto de querella por malversación de caudales públicos contra esas personas que usted ha referido con tanta exactitud fue sometida a la Junta de Fiscalía y aprobada por unanimidad, sin una sola objeción. Es más, añadiría, es la única vez en mi vida profesional, fui fiscal jefe desde el año 87 hasta el año 2003, en que al final de adoptarse el acuerdo hubo un aplauso unánime de todos los fiscales a la iniciativa que acababa de aprobar. Eso no ha ocurrido nunca, por lo menos yo no lo he visto nunca. Y eso fue terminantemente prohibido por el fiscal general Eligio Hernández, por considerar que los indicios o que los delitos estaban prescritos por una parte, o que es el recurso fácil siempre para
evitar condenar a un culpable de un delito acreditado o decir que no había indicios suficientes. Era, sobre todo, el recurso más fácil en aquel caso fue la prescripción de los delitos, que era evidentemente falso. Como fue falso después, por ejemplo, alegar que había prescrito el delito que cometió César Alierta cuando era presidente de Tabacalera y que impidió que la Fiscalía pudiera ejercer la acción penal como debía haberlo hecho. Finalmente mantuvo la acusación hasta el final, pero finalmente fue absuelto por prescripción, porque el delito sí que lo había cometido. Pero, desgraciadamente, nos faltaban unos meses para haber ejercido la acción penal. Una última... Intentaré anar de pressa. Un últim tema, que és en un informe molt interessant que vostè va escriure fa un temps, que es diu Transparència i corrupció a Catalunya, que fa una anàlisi sobre la corrupció molt interessant. Hi ha un apartat que és l'informe que va encarregar el govern d'Esquerra sobre els governs de Convergència i Unió, en el que van aparèixer una sèrie de conflictes en relació a la corrupció en diferents aspectes, com el règim de subvencions, els contractes d'alta direcció d'organismes, el sector públic, especialment sanitat, contractes de consultoria i assistència tècnica o casos concrets com el de T-Systems, que suposava pèrdues públiques i guanys privats. En la conclusió, que és el que vostè parla d'una profunda debilitat del sistema democràtic i que la solució no només depèn de reformes legals, sinó també de la voluntat decidida de renovació de responsables polítics i d'autonomia dels partits respecte dels poders econòmics. Opinió, també. Creu que a dia d'avui s'ha avançat en aquesta direcció o seguim tenint una democràcia greument malalta i que necessita d'aquest canvi de responsables polítics y de la autonomía de los partidos respecto de los poderes económicos? Sí. Gracias. Muchas gracias, señor diputado. En efecto, ese informe fue amplio. El estudio lo encargó el conseller entonces, Antoni Castell, para explicar las causas del déficit que había dejado el anterior gobierno de CiU, que no recuerdo ahora cuál era. Entonces, para intentar explicar las causas del déficit, se encargó un informe sobre las irregularidades en la gestión económica del gobierno de CiU de ese periodo, todo ese periodo anterior, que era muy amplio, pero se circunscribió a los últimos 5 años. Y, en efecto, ahí se acreditaron infinidad de cosas que exigirían no ya una sesión como esta, sino otra comisión distinta. Pero lo que sí es cierto es que ahí se acreditaron auténticas escándalos, desde el punto de vista de corrupción política y de corrupción financiera. Están todos, está en una parte muy parcial, publicadas por mí, en una revista que dirigía un famoso periodista que creo que ha fallecido, Navales, que publicaba entonces, que se llamaba La Factoría. No sé en qué número ahora recuerdo de La Factoría, pero ahí publiqué el informe, resumen que yo hice de ese estudio que encargó el conseller Antoni Castell y que era de una amplitud extraordinaria. ¿Qué me pregunta usted? Si la democracia está gravemente mal alta. Yo diría que está mal alta, todavía. Pero yo espero que con el esfuerzo de comisiones como estas y el esfuerzo de la ciudadanía en general podamos alguna vez curarla. Gracias. Gracias, señor Villarejo. Gracias, señor Vidal.